Buenas, tarde pero seguro. Buenas. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Bárbaro. Estaba bloqueada, está caída la página de comunidades y no podía entrar al link de la clase. No lo tenía copiado en ningún lado. Así que bueno, uno se confía en la nube y a veces así le va. ¿Cómo vienen con el curso? Pueden habilitar los micrófonos un ratito, un par de minutos. Ya van quedando pocas clases. Bien. ¿Se entiende? ¿Se sobrevive a la cuarentena y a la facultad? Se sobrevive. Más Mazo. que eso no. Bueno. Bueno, nos quedan algunas clases de regulación. Ahora, regulación transcripcional, que es una parte densa pero divertida. O sea, por ahí es un poco complicada en algunos aspectos, en otros es sencillo. La ¿Se primera sabe clase... algo del parcial? ¿Cómo? ¿Se sabe algo del parcial? Sí, me imagino que se sabe. Yo no O lo sea, tengo en la cabeza. ¿Cómo va a ser la modalidad, etcétera? O sea, parcial va a haber, va a sí, ser sí. virtual. O sea, en el sentido de que va a haber evaluación. La verdad, no sé qué operatoria se decidió hace tiempo que no tenemos reunión de docentes y bueno, averiguo. La fecha la tienen, la fecha del parcial. El Sí, 2 de yo, noviembre sería. Ok, bien. Bueno, no, la verdad que yo no sé que lo estaban armando los chicos de los prácticos, no sé si vamos a poner preguntas teóricas como en otros años, capaz que alguna pregunta teórica se escapa. Históricamente siempre hay 3 o 4 preguntas que son problemas y siempre los problemas tienen mechada un par de preguntas de teoría. Eso es lo habitual, lo que pasa es que ahora con esta modalidad no sé si vamos a hacer algo más multiple choice, si va a haber, la verdad, no lo tengo claro. Ya 2 de noviembre es pronto, así que bueno, habrá que definirlo. Después publican el temario y todo. No, por supuesto. Generalmente el temario es hasta regulación. O sea, las clases que vamos, o sea, obviamente los 4 prácticos y hasta regulación, hasta la tercera clase de regulación. La cuarta no suele entrar. Bueno, vamos al PowerPoint. ¿Mi pantalla la están viendo? sí, sí. Bueno, vamos a hablar de regulación transcripcional. Ustedes saben que regulación es algo fundamental para todos los seres vivos. Lleva a que se sintetice todo lo que la bacteria o todos los seres vivos en general necesitan para vivir, pero no se exprese de más o haya rutas ineficientes o innecesarias porque consumen energía. Y cuando se está compitiendo por un nicho, cuanto más eficiente es un organismo para su metabolismo, más chances tiene de sobrevivir o de crecer en cualquier nicho. Regulación hay desde lo más sencillo hasta lo más avanzado, desde lo más temprano hasta lo más tardío. La regulación más temprana que hay es la regulación transcripcional. Es simplemente decidir si un gen se transcribe o no. Luego hay una regulación post-transcripcional, que es qué ocurre con ese mensajero hasta que se traduzca, si sobrevive o no. Luego hay una regulación traduccional, cuán bien se va a transformar ese mensajero en una proteína o en una enzima. Luego hay una regulación post-traduccional, que tiene que ver con cuán activa o no será esa enzima, y así. Y luego hay más niveles de regulación todavía, que por ejemplo a nivel de interacción entre células, entre distintas células, como la regulación hormonal. O sea que hay muchos niveles de regulación. Las bacterias, por ejemplo, tienen todo el tema de feromonas o quorum sensing, donde se regulan respuestas en función de la densidad del cultivo o de lo que otras bacterias están haciendo. O sea que hay
Hay muchos niveles de regulación. Lo que vamos a ver en estas primeras clases es regulación transcripcional, que es la más económica. ¿Por qué es la más económica? Y porque si uno regula, por ejemplo, posttraduccionalmente, acetilando o no una enzima, la enzima ya está sintetizada, o sea que se consumió energía para su traducción, está ese mensajero dando vueltas y se sigue traduciendo y se sigue transcribiendo la enzima, simplemente se apaga su función. Entonces, todo eso tiene un gasto energético asociado en todo lo que es la transcripción y la traducción. Entonces, la regulación post-traduccional no es económica, pero lo que sí es rápida. O sea, porque toda la enzima que esté sintetizada va a dejar de funcionar o toda la enzima que esté sintetizada va a empezar a funcionar en función de un cambio químico en la estructura de la enzima. En cambio, la regulación transcripcional es la más económica desde el punto de vista de que no se hace más mensajero, por lo tanto no se hace más proteína, etc. Pero justamente por eso no es la más rápida, porque todo el mensajero que ya está sintetizado se sigue traduciendo y toda la enzima que ya está producida va a seguir ejerciendo su actividad. Entonces, la regulación transcripcional es más económica, pero es más lenta. Cuanto más avanzada está la etapa de regulación, va a ser más rápida la respuesta, pero va a implicar un gasto energético mayor para el organismo. Entonces, en esta clase vamos a ver el operón LAC y lo que lleguemos a ver de represión por catabolito. Y en las siguientes clases vamos a ver operón GAL y ARA, que son todos regulados transcripcionalmente. Y en la tercera clase vamos a ver el tema de atenuación, que es otro tipo de regulación transcripcional. El operón LAC está compuesto por dos genes. Eso es lo que se sabe hoy. O sea, antes de que se supiera que era un operón, se sabía que las bacterias eran capaces de degradar la lactosa y utilizarla como fuente de carbono y energía. La lactosa es un disacárido entre glucosa y galactosa. Entonces, para esa degradación del disacárido hay una actividad catalizada por una enzima beta-galactosidasa que escinde el disacárido en los dos monosacáridos. Y para que la lactosa ingrese a la bacteria, se sabía que había un transportador de lactosa que es específico y permite el ingreso de la lactosa a la bacteria. Cuando uno no sabe nada, todo esto que vamos a ver es trabajo de un grupo francés, el grupo de Jacques Monod, que se sacaron un Nobel por todos estos descubrimientos y es de los fines de los años 50. Ellos lo que empezaron a hacer fue aislar mutantes que tuvieran cambios en el funcionamiento del operón LAC. Entonces, habían seleccionado toda una serie de mutantes y se daban cuenta que había pérdida de función en muchas de ellas. Y por ensayos de complementación se dieron cuenta de que había dos grupos. Había un grupo de mutantes que no podían transportar más la lactosa al interior celular y había otro grupo de mutantes que no podían metabolizar la lactosa, no tenían actividad beta-galactosidasa. Eso se daban cuenta porque uno puede medir transporte, saben que para medir transporte en general se puede trabajar con un radioactivo y ver cuánto radioactivo hay dentro de la célula y cuánto hay fuera de la célula. Y para medir la actividad beta-galactosidasa simplemente se rompe la célula y se mide la actividad enzimática usando un sustrato adecuado que dé color cuando se degrada. Entonces, bueno, por estos ensayos de complementación dijeron que había dos genes que codificaban para enzimas que tenían que ver con el transporte y la degradación de la lactosa. Por mapeo génico vieron que los genes estaban adyacentes, entonces lo llamaron LAC-Y y LAC-Z. Empezaron por atrás en vez de empezar por adelante. Entonces ahí tienen el tipo de mutantes abajo en la figura, la LAC-Y es la permeasa y lo que les comenté antes sobre el radioactivo, que no entra cuando hay una mutante LAC-Y menos.
y laxeta, la beta-galactosidasa, que cuando está mutada no se encuentra esa actividad en la bacteria. El concepto de melodiploide que figura ahí en la gráfica es cuando tengo una segunda copia, o sea, si tengo mutada la bacteria que tiene la mutación 1 y cuando pongo un plásmido, en este caso un F', que tiene una segunda mutación, si las mutaciones se pueden complementar entre sí, quiere decir que están en distintos genes, y si no se pueden complementar, posiblemente estén en el mismo gen. Aparte de esas dos mutantes en genes estructurales, ellos se dieron cuenta de varias cosas. Para empezar, se sabía que el metabolismo de la lactosa se inducía. O sea, habitualmente en las bacterias que no estaban expuestas a la lactosa había muy poca actividad beta-galactosidasa, pero en presencia de la lactosa esa cantidad de beta-galactosidasa aumentaba mucho. Entonces decían que la actividad beta-galactosidasa era inducible. En presencia de la lactosa, algo hacía que aumentara esa actividad intracelularmente. Por medidas por algunas medidas determinaron, o sea, medidas, esto implica Northern, perdón, o sea, medir con una sonda cuánto ARN mensajero hay de cierto gen. Lo que se encontró es que hay un solo mensajero o dos del operón LAC en una bacteria que no tiene lactosa disponible, y sin embargo en presencia de lactosa esto aumenta unas 10.000 veces. En este primer punto, bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Entonces, hasta ahora que se sabía que había dos genes adyacentes cuya expresión aumentaba mucho en presencia de lactosa. Y por ensayos como los que le dije antes, tipo Northern, se vio que los dos genes estaban en un mismo mensaje, o sea, se transcribían en un mismo mensajero. Y ahí es donde surge el concepto de operón, que son genes que se cotranscriben y se regulan de la misma manera. Y cuando hablaban de regulación, así como encontraron mutantes en genes estructurales, encontraron dos tipos de mutantes más inicialmente. Unas en las que la expresión de estos genes no requería que hubiera lactosa. Eran mutantes constitutivas. Todo el tiempo estaban expresando los genes aunque no hubiera inductor. Entonces las llamaron mutantes constitutivas y nuevamente encontraron que mapeaban en distintos lugares dos grupos de complementación distintos. Mutantes a las que llamaron LAC-I y LAC-O. Y con toda esta información generaron el modelo de operón. ¿Y en qué consiste un operón? En una región promotora, una región regulatoria y corriente abajo los genes estructurales para los cuales el operón codifica. Entonces, para el operón LAC, lo que se propuso, en función de los experimentos de mapeo y las actividades medidas, es que había una región promotora que tenía un operador al cual se unía una proteína que iba a tener una función regulatoria. Esa proteína es el regulador LAC-I, que de alguna forma reconoce al inductor y responde uniéndose o no al ADN. Y corriente abajo están los genes LAC-Z y LAC-Y. Entonces, este fue el primer modelo de operón, del operón LAC, que publicaron Jacques Monod y Pardieu. Payamo se llama el paper, o sea, se le dice al paper a este primer paper. Con los años se mejoró el modelo y se vio que el inductor, en realidad la molécula no era la lactosa misma, sino una isoforma, la alolactosa. Se conoció al isopropiltiogalactósido, que es un galactósido, por lo tanto induce, o sea, genera la misma respuesta que la galactosa, pero al tener una estructura química distinta, no es sustrato de la beta-galactosidasa,
y no se metaboliza. Por eso se lo llama inductor gratuito. Cuando uno hace experimentos de expresión y el inductor, la bacteria se lo come, la concentración de inductor va cayendo en el tiempo. En cambio, si usa una de estas moléculas como el IPTG, la concentración de IPTG se mantiene constante y uno puede hacer mejores experimentos porque no se va quedando sin inductor. Entonces el IPTG se usa muchísimo y lo otro que se usa mucho es el XGAL, que es otro galactósido, pero que cuando se escinde por actividad de la beta-galactosidasa, libera un cromóforo azul, entonces uno puede detectar en placa actividad beta-galactosidasa simplemente poniendo XGAL y las bacterias que tengan actividad beta-galactosidasa se van a poner azules. Entonces, así uno puede ver que bacterias que tienen placas con XGAL donde no hay lactosa y están azules, tienen algún tipo de mutación y son constitutivas. La mayoría de las bacterias, Escherichia coli, de Operon Lac, en presencia, cuando no hay lactosa, son blancas, porque son incapaces de degradar la beta-galactosidasa. Entonces, en este modelo, la Qui es el represor y la Co es la región operadora, una región del ADN a la cual se une la Qui. Y cuando está unido la Qui, la ARN polimerasa no se puede unir a la caja -10 ni -35 y por lo tanto no transcribe el Operon Lac. Entonces, en regulación transcripcional tenemos proteínas que van a tener la capacidad de unirse al ADN, impidiendo que la ARN polimerasa se una o que si se unió continúe, y eso se llaman represores transcripcionales. Por el contrario, hay promotores donde la región -35, por ejemplo, es poco reconocida por la ARN polimerasa, entonces para que se puedan transcribir necesitan de una proteína que ayude a la ARN polimerasa a unirse y a transcribir. Y esos son activadores transcripcionales, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a ver represores, represión transcripcional. Entonces, ¿qué es una mutante LAC-OC? Una mutante LAC-OC es una mutante en la región operadora. Como la secuencia del ADN está cambiada, el represor LAC-I ya no la reconoce y no se puede unir. Entonces, como LAC-I no se puede unir a la región operadora, la RNA polimerasa siempre se puede unir al promotor y avanzar. Y por eso las mutantes LAC-OC son constitutivas. Una mutante LAC-Y, LAC-I latina, LAC-I en el represor, ¿qué tiene? No tiene a la proteína represora. Como la proteína represora no se sintetiza o se sintetiza una versión mutante, nuevamente la ARN polimerasa se puede unir siempre a la caja -10 y -35 y transcribir el operón LAC. Entonces, eso es el represor, LAC-I y el operador LAC-O. Y esa es la zona regulatoria del operón LAC. Dentro de un ratito, más hacia el final de la clase, vamos a ver que hay otro tipo de regulación más. Algo muy interesante con el tema de regulación son los conceptos de dominante recesivo. Bien, de dominante recesivo en cuanto a mutaciones y mutaciones que actúan en cis o mutaciones que actúan en trans. ¿Qué es una mutación que actúa en trans? Una mutación que puede actuar a distancia. Por ejemplo, si yo tengo mutado LAC-I y tengo dos copias del operón LAC, ¿qué va a ocurrir? Esta mutación va a actuar a este nivel, porque no voy a tener proteína para reprimir, pero también va a actuar a este nivel, porque la proteína que podría difundir y llegar acá ya no lo hace. O sea que la mutación LAC-I se evidencia a distancia. Entonces, generalmente, los elementos difusibles, su mutación actúa en trans, actúa a distancia. En cambio, una mutación en la CO puede actuar solamente sobre los genes que están corriente abajo. Si yo tengo mutado este operador, LAC-I no se va a poder unir a este operador, entonces estos genes se van a transcribir.
Pero si este operador es wild type, LAC-I sí se puede unir a este operador en ausencia de lactosa y estos genes no se transcriben. Entonces, esta mutación LAC-O-C que tengo va a actuar solamente sobre estos genes y no va a actuar sobre estos genes. Entonces, esta es una mutación que actúa localmente, actúa en cis. Trans, la mutación actúa a distancia. Si tengo distintas copias, va a actuar sobre todas las copias. Cis actúa solamente localmente sobre la copia del ADN donde está la mutación. Y el otro concepto importante es el de dominancia, donde tenemos mutantes que son dominantes o mutantes que son recesivas. Esto ya lo han visto alguna vez en biología, me imagino. Una mutante dominante es aquella que cuando hay una copia, un alelo wild type del gen, o sea, tengo el gen mutante y el gen silvestre, domina, lo que veo es el fenotipo causado por la mutación. Una mutación dominante impone su fenotipo aunque haya un gen wild type, un alelo wild type. Por el contrario, una mutación recesiva, en presencia del gen wild type, el gen silvestre, la cepa va a tener el fenotipo silvestre. Una mutante LAC-I en el represor, ¿cómo va a ser? ¿Dominante o recesiva? Los escucho. ¿Cómo me doy cuenta si una mutación es dominante o recesiva? Pongo una copia wild type del gen que estoy estudiando. ¿Qué fenotipo tiene una mutante LAC-I? Una mutante LAC-I dijimos que es constitutiva. ¿Por qué? Porque al no haber represor, se pueden transcribir los genes todo el tiempo. Si yo complemento, pongo una segunda copia de LAC-I, pero esa copia de LAC-I funciona, ¿qué fenotipo voy a tener? ¿El de la mutación LAC-I, que es un fenotipo constitutivo, o el de una bacteria wild type que tiene un fenotipo inducible? ¿Qué piensan? El inducible, porque es difusible el de aquí. Que sea difusible tiene que ver con que actúa en cis o en trans. No tiene que ver con que sea dominante o recesivo. ¿Ok? Para contestar si es dominante o recesivo, tienen que decir si el fenotipo que predomina es el de la mutación o el del alelo silvestre. Y si va a haber una expresión constitutiva, no importa si el otro LAC-I está funcionando y se está inhibiendo, porque hay una parte que siempre va a estar expresándose. O sea, Sí, que sería dominante. Vos fíjate, la expresión ¿por qué es constitutiva? Porque no hay LAC-I en la mutante. O sea, si yo tengo una bacteria que solamente tiene el operón LAC y LAC-I, LAC-I no es parte del operón LAC, LAC-I está pegado al operón LAC. Pero si LAC-I está mutado, no tengo represor, entonces todo el operón LAC se transcribe. Si yo agrego una segunda copia de LAC-I que no está mutado, esta copia se transcribe, se traduce. Esta copia que se transcribe y se traduce, ¿va a reprimir? ¿Se va a unir a esta región operadora y va a reprimir la transcripción o no? ¿Qué piensan? Sí. Sí. Entonces ahí tengo una complementación. El LAC-I wild type va a complementar al LAC-I mutante y voy a tener represión. Entonces la cepa se vuelve inducible. Era constitutiva cuando el único LAC-I que tenía la bacteria no funcionaba. Pero si agrego un LAC-I que funciona, ese LAC-I ahora puede reprimir la transcripción del operón LAC en ausencia de lactosa. Entonces, por ese motivo, como el fenotipo que predomina no es el de la mutación, sino el del alelo wild type, la mutación es recesiva. ¿Está esto? Para saber si una mutación es dominante o recesiva, la complemento con el alelo wild type. Si dejo de ver el fenotipo de la mutación, quiere decir que la mutación es recesiva. Si sigo viendo el fenotipo de la mutación a pesar de que la complementé,
la mutación es dominante. Si la mutación solo actúa localmente, actúa en cis. Si puede actuar a distancia, actúa en trans. Estos conceptos son muy importantes, los tiene que pensar, los tienen que incorporar. Van a tener mucha práctica. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo una cepa que tiene un F' que es LAC-OC y LAC-Z+. Y en el cromosoma es wild type y LAC-Z+. O sea, LAC-O wild type y LAC-Z+. Si yo miro solamente el cromosoma, que es LAC-O wild type, por eso dice LAC-O+, y LAC-Z+, solamente miro el cromosoma. ¿Esta cepa tiene expresión constitutiva o inducible? Una cepa LAC-O wild type, LAC-Z+. ¿Es constitutiva o inducible? Inducible. Bien, es inducible porque es una cepa wild type, o sea, no tiene ningún cambio. LAC-I se une a LAC-O y se reprime la transcripción en ausencia de inductor, y cuando hay inductor, LAC-I se suelta, cambia la conformación, se suelta del operador y hay transcripción. Ahora, a esta cepa le agregamos un F' que es LAC-OC, LAC-Z+. ¿Por qué el fenotipo de la cepa se vuelve constitutivo? Porque el represor no se puede unir al operador. Como el represor no se puede unir al operador que está en el F', la copia del F' de LAC-Z se transcribe todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo tengo actividad beta-galactosidasa. Muy bien. ¿Las dos copias que tengo de LAC-Z se van a transcribir todo el tiempo o solamente esta copia? Esa sola. La otra Esa funciona normal. Tal cual. Esta se va a transcribir todo el tiempo porque el represor LAC no se puede unir porque tengo una mutación LAC-OC. Pero a esta copia, el represor LAC sí se va a unir en ausencia de lactosa. Entonces, el fenotipo que yo veo es constitutivo porque esta se transcribe todo el tiempo, aunque esta copia no se esté transcribiendo. Pero eso es lo que me hace darme cuenta que esta mutación actúa localmente, solo actúa sobre este LAC-Z y no llega a actuar sobre este LAC-Z. Entonces, LAC-OC es una mutación que da un fenotipo constitutivo, que es dominante y que actúa en cis. Fíjense qué ocurre si a una cepa wild type le agrego un LAC-Z no funcional que tiene un LAC-OC. No es más constitutiva, sino que es inducible. ¿Por qué? Porque esta copia responde a LAC-I porque es una copia wild type. O sea, LAC-I se va a unir a LAC-O y en ausencia de lactosa no se va a transcribir la beta-galactosidasa. LAC-I no se puede unir a LAC-OC, o sea que acá va a haber transcripción constante, transcripción constitutiva, pero el gen que se transcribe no es funcional. Entonces, por más que acá hay transcripción, no se transcribe beta-galactosidasa. Y acá, si no tengo lactosa, no hay transcripción. Entonces, esta cepa, en ausencia de lactosa, no hace actividad beta-galactosidasa. En presencia de lactosa sí la hace, porque por más que este gen no funciona, este sí funciona, y cuando hay lactosa, LAC-I se suelta del operador y hay transcripción en esta copia que está en el cromosoma. ¿Ok? Así me puedo dar cuenta que esta mutación actúa solamente en cis, porque esta mutación, si actúa sobre un gen que no tiene actividad, no tiene efecto. No está afectando a la otra copia del gen LAC-Z, solamente afecta la expresión del gen LAC-Z que está corriente abajo. Y acá tenemos el caso donde la mutación LAC-Z está abajo de la copia wild type, entonces esta es constitutiva, porque este LAC-Z funciona, este LAC-OC no une LAC-I, entonces se transcribe todo el tiempo, entonces este LAC-Z que es funcional, todo el tiempo se está transcribiendo
independientemente de lo que ocurra acá. Entonces la cepa es constitutiva. Bien. Todos estos experimentos uno los puede hacer midiendo actividad beta-lactosidasa o cuando tiene una versión mutada puede medir los niveles de enzima por inmunodetección. O sea, puedo hacer un Western blot y ver que el LAC-Z se hace, pero es un LAC-Z más corto generalmente o está modificado y por eso es mutante. Bien, entonces este es el modelo del operón LAC. El gen LAC-I que está corriente arriba del operón LAC, el LAC-I tiene su propio promotor, codifica para el represor LAC-I. El represor LAC-I se une a la región operadora cuando no hay lactosa. Y cuando está unido a la región operadora, apaga la transcripción de los genes LAC-Z y LAC-I, que son las dos actividades que hacen falta para catabolizar a la lactosa. En presencia del inductor, que vimos que era la alolactosa, un derivado de la lactosa, hay un cambio conformacional en LAC-I que impide que interaccione eficientemente con LAC-O. Como LAC-I no se une más a la región operadora, la RNA polimerasa se puede unir a la región promotora y transcribir LAC-Z y LAC-Y, y ahora tengo actividad beta-galactosidasa. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? Vamos a complicarlo si están hasta acá. Así que si no están hasta acá, avísenme y reforzamos los conceptos que acabamos de ver. Le hago un mini resumen. Dominante recesivo es qué fenotipo veo, si el de la mutación o el fenotipo wild type. Cis o trans es si actúa localmente o a distancia de la mutación. Constitutivo es que un operón se transcribe todo el tiempo independientemente de la regulación. No inducible es lo opuesto, cuando un operón no se puede transcribir por algún motivo, entonces los genes no están. Y en el medio tenemos al operón inducible que está regulado por su mecanismo habitual. Entonces, en base a este modelo, ¿qué piensan que sería un represor LAC-I que no pueda reconocer a la alolactosa? Tengo un represor que no reconoce al inductor. ¿Qué pasaría? A ver si se les ocurre. Mientras ustedes piensan 5 segundos, yo voy a cerrar la ventana para evitar que se vuele todo. Bien, ¿qué pensaron? Que siempre está apagado el sistema. Muy bien, el operón LAC no se transcribe nunca porque como LAC-I nunca reconoce el inductor, siempre está en la conformación que reprime la transcripción. A eso se llama un super represor. Siempre está reprimiendo. Bien. Si yo le pongo una copia, tengo una bacteria que tiene este super represor, que desde ya le adelanto que se llama LAC-I-S de super represor. Si yo la complemento a la bacteria y le pongo un LAC-I wild type, ¿cómo piensan que va a ser la expresión? ¿Constitutiva o no inducible? O sea, el fenotipo de LAC-I-S es no inducible. Siempre está apagado, no se puede inducir. Si pongo una copia de LAC-I wild type, ¿qué piensan que vamos a tener? ¿Un fenotipo inducible como el wild type o no inducible como el de la mutación? No inducible. ¿Por qué? Y es que el aquí nunca se va a despegar, el mutado. Aunque le cual. agregue uno que funcione bien, va a estar siempre pegado a la región. Así es, a pesar de que tenga un LAC-I funcional, como tengo un LAC-I que siempre se une, haya uno que se suelte o no se suelte, no le importa y siempre está reprimiendo. Entonces, el fenotipo del LAC-I-S no es complementado por el LAC-I wild type, entonces la mutación es dominante. Bien, LAC-I-S es dominante y el fenotipo es no inducible. Si tengo una segunda copia del operón LAC, ¿va a estar apagada o va a estar prendida?
Y no depende de cuánto se transcriba el LAC mutado, el LAC inmutado, si ¿Por se une qué? a los dos operones o se une a uno solo. Sí, generalmente pensá que operones va a haber solamente dos. Y proteínas, sí, hay cientos habitualmente. O sea, supone que tenés suficiente LAC-I en la bacteria para que haya la Y segunda copia. no se iría viendo siempre el apagado, como el conmutado, en ese caso. Sí, yo lo que estoy preguntando es si la segunda copia que pongo del operón LAC se va a transcribir o no. ¿No sería que según si se unió el LAC-I mutado o el LAC-I wild type? Pero ya habíamos hablado que el LAC-I wild type, en presencia de inductor, no va a estar unido. Pero el LAC-I superrepresor siempre va a estar unido. Mi pregunta es, ¿la mutación LAC-IS actúa en cis o actúa en trans? En ¿En trans, trans? Me están preguntando ustedes también a mí. ¿Por qué piensan? Las dos dijeron en trans. ¿Por qué piensan que actúan trans? porque a nivel de la proteína, según sabíamos de la teoría, las mutaciones en trans son de elementos difusibles. La Eh, proteína es un elemento difusible. Bien, está bien lo que están diciendo. Actúa en trans y porque es un elemento difusible. Pero ¿qué quiere decir que actúa en trans? Que la otra copia también va a estar reprimida porque esta proteína llega y la apaga. Entonces eso quiere decir que actúa a distancia, que llega al otro lugar y ejerce su función y por eso la QS actúa en trans, porque no solamente va a reprimir la copia al lado de la cual está la key, sino que también va a reprimir la segunda copia del operón LAC que puse en la bacteria. Entonces, la QS da un fenotipo no inducible, actúa, es dominante y actúa en trans. Actúa en trans porque todas las copias que yo ponga del operón LAC se van a ver reprimidas por la QS. Y también, o sea, llega a todas las copias porque es un elemento difusible. Bien, entonces eso es la QS. El modelo predecía, pueden existir mutantes que no reconozcan y con el tiempo se encontraron. Una mutante LAC-Z, ¿va a ser dominante o recesiva? ¿Qué fenotipo tiene una mutación LAC-Z? No expresa la beta-galactosidasa. Es recesiva, porque si uno le pone un gen wild type, vas a tener producto, digamos, vas a tener beta-galactosidasa y se recupera el fenotipo wild type. Muy bien, o sea, es una mutación que se complementa cuando pongo un gen wild type porque ahora ya voy a tener enzima dentro de la bacteria. ¿Y esa mutación está actuando en cis o en trans? Actúa en trans. En trans, es un elemento difusible. Exactamente lo mismo pasa con LAC-Y. O sea, LAC-Z es una mutación que da un fenotipo, se llama no inducible, o un fenotipo LAC-, porque haya o no haya inductor, no va a haber actividad beta-galactosidasa. Lo mismo pasa con LAC-Y. Haya o no haya lactosa, no se expresa el operón porque no hay transportador. O sea, no hay función, se expresa el operón, pero no hay degradación de la lactosa porque no tengo lactosa dentro de la bacteria. Entonces, una mutante LAC-O ya la analizamos, es constitutiva y actúa en cis. Una mutante LAC-P. Si tengo mutada la zona de unión de la RN polimerasa, ¿qué fenotipo voy a tener? Si la RN polimerasa no se puede unir, No va a haber actividad. no voy a tener transcripción, así que no va a haber actividad. Una mutante LAC-P da un fenotipo, como dijimos recién, no inducible, LAC-. Si yo pongo una segunda copia del operón LAC completo, que tiene su LAC-P wild type, esa primera mutación LAC-P, ¿va a ser dominante o recesiva?
Recesiva. Recesiva, porque la segunda copia va a transcribir y voy a tener actividad beta-galactosidasa y transportador. Entonces, esa mutación en LACP no se ve o no, el fenotipo no se expresa cuando tengo una segunda copia de todo el operón con un LACP wild type. Entonces, una mutación LACP es recesiva. Fíjense que para darme cuenta de eso, yo tengo que poner el resto del operón, porque si pongo solamente un LACP wild type y abajo no hay nada, por más que ponga LACP, eso no complementa nada. Entonces, yo tengo que asegurarme de que lo que estoy analizando se puede evidenciar. Entonces, LACP es recesiva, el fenotipo es no inducible y LACP actúa en cis o en trans. En cis. En cis, la mutación, si yo tengo mutado LACP acá, estos genes no se van a transcribir, pero esta mutación no afecta lo que ocurra con estos genes que están acá arriba. Porque solamente impide que la RNA polimerasa se una acá, no impide que la RNA polimerasa se una al LACP wild type que está acá arriba. ¿Ok? Entonces, esas mutaciones también se encontraron y son como acabamos de describir. Bien, vamos a encontrar un par de mutaciones más. Bueno, esta tablita les resume un poco todo lo que estuvimos analizando recién, pero lo que yo quería hacer era el ejercicio de que se dieran cuenta cómo se analizan estas mutaciones. En esta tabla hay dos mutantes más que las vamos a ver en un instante. Una es LACI-D y la otra es LACI-Q. LACI-Q sí la podemos mirar. LACI-Q lo que tiene mutado es el promotor del gen LAC-I, el promotor del represor. De forma tal que hay unas 10 veces más de represor, está sobreexpresado el represor. Si yo tengo sobreexpresado el represor, no cambia mucho. El fenotipo sigue siendo inducible. ¿Por qué? Porque cuando uno pone inductor, pongo IPTG o pongo lactosa, yo tengo una o dos copias del gen de la región promotora, dependiendo si tengo una única, el cromosoma solamente o si tengo, por ejemplo, un F' que tenga también el operón LAC. De LAC-I voy a tener unas cuantas copias por célula porque la proteína se transcribe, se traduce, o sea que tengo, pónganle, cientos de proteínas de represor. Generalmente la concentración intracelular de un represor transcripcional anda en el orden del nanomolar. Y si agrego inductor, generalmente las concentraciones del inductor son micromolar. O sea que suelo tener 1000 veces más inductor que represor y unas 1000 veces más represor que moléculas de ADN. Entonces, el hecho de que yo tenga 10 veces más represor no me cambia, no es que me va a titular al inductor, o sea, como tengo más represor necesito mucho más inductor para que... No, no es así. Con las mismas cantidades que se usan habitualmente, ese exceso de represor se va a cambiar de conformación y no se va a unir más. Entonces, ¿qué me cambia a mí que haya más represor? El fenotipo sigue siendo inducible, pero en ausencia de inductor, yo tengo 10 veces más represor que en una cepa LAC-I wild type. Si tengo más represor, el equilibrio entre... Ustedes piensen en el represor uniéndose al ADN como una reacción química en la cual tengo represor libre más operador, me da represor unido al operador. O sea, se forma un complejo proteína-ADN. La constante de esta ecuación química va a ser la constante de asociación entre el represor y el operador. O sea, en la formación de un complejo. Y acuérdense ustedes qué pasa con el equilibrio de una reacción cuando ustedes aumentan uno de los sustratos. Aumenta la cantidad de producto. O sea que si yo tengo más represor, por ese principio de Le Chatelier, voy a tener más complejo proteína ADN.
Quiere decir que en ausencia de inductor tengo muchas más chances de que esté reprimido el promotor. Y eso es el concepto de expresión basal. Acuérdense que esto es biología, no es que está prendido o apagado el sistema. Por más que no haya inductor, cada tanto el represor se suelta de la región operadora y se vuelve a unir. Cuánto tiempo esté unido o suelto va a depender de cuán afín sea el promotor por su región operadora, el represor por su región operadora. Si el represor es muy afín, entonces la mayor parte del tiempo va a estar reprimida la transcripción y la expresión basal va a ser muy baja. Si el represor es poco afín, hay un equilibrio entre el tiempo que el represor está unido y no está unido, y ahí se puede colar la RNA polimerasa, entonces puedo tener una expresión basal más alta. Bueno, la mutante LAC-IQ lo que hace es bajar la expresión basal. Y eso vamos a ver un poquito más adelante, que es útil para cuando uno está usando sistemas modificados para expresar proteínas, evitar que haya expresión de una proteína que puede ser tóxica. Entonces, recapitulando, LAC-IQ no está mutado el operón LAC, sino que lo que está mutado es el promotor del gen LAC-I, que no es parte del operón LAC. Pero esta mutación afecta al operón LAC. ¿Por qué? Porque LAC-I difunde, y si tengo más LAC-I, va a bajar la expresión basal. Si yo pongo una copia wild type de LAC-I, no cambio nada, porque en todo caso estoy empeorando, porque estoy agregando más LAC-I todavía a la bacteria. O sea que esta mutación, cuyo único fenotipo es menor expresión basal, es dominante. ¿Por qué? Porque cuando complemento con un wild type, lo único que hago es agregar más LAC-I todavía. Y como LAC-I va a afectar a todas las regiones operadoras que haya en la bacteria, porque es un elemento difusible, la mutación para el operón LAC actúa en trans. Si estoy mirando el operón LAC. Si yo estoy mirando solamente LAC-I, la mutación afecta en cis, porque es una mutación en la región promotora de LAC-I. Pero como lo que estamos mirando es el operón LAC, es una mutación que actúa en trans. Y la única mutación que me queda por explicarles es LAC-I-D. Nosotros sabemos que las mutaciones LAC-I son constitutivas, son recesivas porque se pueden complementar y actúan a distancia. Pero hay un caso particular de mutantes LAC-I menos, o sea, donde ya no tengo función de LAC-I, que son dominantes, por eso está esta D. Como es LAC-I menos, es constitutiva, o sea, LAC-I no funciona. Pero en vez de ser recesiva como una LAC-I menos común, es dominante. ¿Qué está ocurriendo? Ocurre lo siguiente. Con el tiempo se vio que el represor LAC-I, que actúa como dímero, y así se unen las regiones operadoras, no solo actúa como dímero, sino que para que la represión sea eficiente, actúa como tetrámero. Se encontraron otras regiones operadoras que también reconocen LAC-I, y se vio que la forma más eficiente de represión es cuando un dímero se une a la CO1, que este es el que se identificó al principio, el que está poquito más abajo del menos 10, o sea, fíjense si esto es el menos 35, esto es el menos 10, un poquito más abajo estaba el LACO, y este era el que se identificó al principio, y acá se une el dímero de LAC-I. Se vio que si se une un segundo dímero a este otro operador que está bastante más arriba, como 100 pares de base más arriba, acá arriba está, o 2 está 400 más arriba, o 3 está, sí, hay unas 100 pares de base, casi 93 entre los dos operadores, se forma este tetrámero que es el que mejor reprime porque hay una curvatura en el ADN e impide que la RNA polimerasa entre e interaccione con la región promotora. Bien, entonces, ¿por qué existe una mutante LAC-I menos que sea dominante? Si yo tengo una mutante LAC-I menos que lo que tiene mutado es el dominio de unión al ADN, fíjense que los represores tienen dominios de unión al ADN, proteínas capaces de interaccionar con el ADN que tienen el típico dominio hélice, giro, hélice. El dominio hélice, giro, hélice, o en inglés helix, turn, helix,
o HTH, es el de unión al ADN que reconoce las distintas secuencias. Bueno, estos son los aminoácidos que están formando un dominio HTH que van a reconocer la secuencia en particular. Así es como un dominio HTH interacciona con la doble hebra. Entonces, si mi mutante tiene mutado el dominio HTH, no puede unirse a las distintas regiones operadoras. Entonces, va a ser una mutante LAC-I menos. Pero fíjense que hay un dominio de tetramerización acá. Entonces, si yo ahora tengo en el cromosoma una mutante LAC-I menos D, y en un F' pongo un LAC-I wild type, ¿qué va a ocurrir? Que se van a formar heterotetrámeros entre LAC-I wild type y LAC-I mutante. Supónganse, por ejemplo, que este dominio va a ser mutante, este dominio va a ser mutante, este dominio va a ser wild type y este dominio va a ser wild type. Acá no va a haber unión porque esto queda colgando, y para que esta unión sea efectiva, los dos monómeros del dímero tienen que interaccionar con la región operadora, y lo mismo va a pasar de este lado. Entonces, el LAC-I mutante me está arruinando al LAC-I wild type. Él solo no funcionaba porque no podía unirse al ADN. Pero este que sí se puede unir al ADN, como se forman heterotetrámeros, no se une eficientemente y no reprime. Y así es como la mutación se vuelve dominante en vez de ser recesiva, porque en su presencia LAC-I menos D no puede unir y también impide que LAC-I wild type una. ¿Cómo me doy cuenta que esto es así? Porque si pongo en alto número de copia LAC-I wild type, ahora tengo muchas chances de que se formen homotetrámeros wild type, porque tengo muchas más copias de LAC-I wild type que de LAC-I mutante. Y en ese caso, LAC-I menos D se vuelve recesiva, deja de ser dominante. Entonces, esas son todas las mutaciones del operón LAC que tienen que más o menos entender. Y pueden repasar esto, entender los mecanismos moleculares de cada mutación y en función de eso deducir si es dominante recesiva, actúa en cis y en trans, y esta tabla les sirve de repaso o de control de lo que ejerciten. Van a tener muchos ejercicios en la práctica. ¿Bien hasta acá? O más o menos bien hasta acá. Hay para digerir. Los conceptos importantes hasta ahora son reguladores, ¿qué es un regulador? Que hay represores, hay activadores. ¿Qué es un inductor? Es aquella molécula que le cambia la conformación al represor e impide que se una al ADN el represor, entonces permite la transcripción, induce la transcripción. Tenemos mutantes que son constitutivas, mutantes que son inducibles y mutantes, o sea, tenemos fenotipos constitutivos, inducibles y no inducibles. Y tenemos que las mutaciones pueden actuar en forma dominante o en forma recesiva, según qué fenotipo se expresa, cuando hay complementación entre wild type y la mutación. Y tenemos que las mutaciones pueden actuar localmente cuando son elementos regulatorios, como una región operadora o una región promotora, o pueden actuar a distancia, en trans, cuando están en un mensajero, en una proteína, etcétera, que difunde. Si yo quiero encontrar mutaciones del operón LAC, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si quiero encontrar mutantes LAC-I menos, mutantes en el represor. Habíamos hablado hoy temprano que la mayoría de las cepas de coli, si yo las pongo en ausencia de inductor en una placa donde hay XGAL, van a ser blancas. Pero si yo mutagenizo y busco bacterias, colonias, que en ausencia de inductor sean azules, voy a tener mutantes constitutivas. ¿Y qué mutantes constitutivas vimos? Vimos las mutantes LAC-I menos y las mutantes LAC-OC. A veces las mutantes LAC-OC pueden ser celestes, depende de cuánta afinidad se haya perdido. Si se perdió toda la interacción con el represor LAC-I, van a ser azules. Pero si la interacción ahora es parcial entre el represor y el operador, van a ser celestes. Entonces, estas son las mutantes más sencillas de encontrar. LAC-OC o LAC-I menos, porque simplemente mutagenizo, pongo
X-gal en la placa, no pongo lactosa y encuentro bacterias azules. ¿Cómo sé si son mutaciones en LAC-I o en LAC-O? Bueno, si complemento con LAC-I wild type, las mutaciones LAC-I son recesivas, entonces se van a volver blancas en ausencia de lactosa. En cambio, las mutaciones LAC-OC son dominantes y van a seguir azules o celestes en ausencia de lactosa. Si quiero buscar mutantes en la permeasa, siempre con los transportadores se hace lo mismo. Si yo quiero buscar una bacteria que sea mutante en un transportador, tengo que encontrar un compuesto tóxico que sea transportable por ese transportador. Entonces, todas las bacterias wild type se van a morir porque van a poder incorporar al producto tóxico. En cambio, las que sean mutantes para el transportador, como el transportador no funciona, no incorporan el tóxico y sobreviven. Y acá el tóxico que se usa es el TONGP, que es el ortonitrofenil tiogalactósido. Entonces, no van a poder crecer todas las bacterias que sean capaces de transportar. Las LAC-I- no pueden, las LAC-Y- no pueden transportar, así que crecen. ¿Para qué pongo el IPTG? Para inducir la expresión del operón LAC y que se mueran todas aquellas que son capaces de expresar la permeasa. Vieron que yo puse solo lactat, solo es LAC-Y- y puntos suspensivos. ¿Qué otras mutaciones que vimos hoy también se van a seleccionar? Piensen en las que están en la tablita. Uy. Se calmó. Mucho viento hay por acá. ¿Qué otra mutación va a poder crecer que no sea una LAC-Y-? Me aprovecho para mirar las caras. ¿Están ahí? Silencio. ¿Están ahí? Sí, profe, estamos acá. ¿No se les ocurre que otra mutación puede crecer aunque no sea una LAC-Y-? Una LAC-I menos. ¿Por qué podría no crecer una LAC-I? Una LAC-I- nos referimos a una del represor. Ah, no, perdón, pensé que podía crecer. Entendí No, mal la pregunta. o sea, en presencia del compuesto tóxico que la permeasa es capaz de transportar, ¿qué bacteria va a poder crecer pero que tenga una permeasa funcional? Profe, yo no entiendo eso del tóxico. Bien, tengo un compuesto. Pueden activar un poco los micrófonos, salvo que haya mucho lío en su casa. O sea, veo que hay 12 nada más en la clase. ¿Eran 12 desde el principio o se fueron muriendo? No, No, pero No, somos 24. hay 24. ¿Y qué es este 12? Rocío Albornoz y 12 más. Y acá aparecen 24. Bueno, no importa. Hay 24. La mitad de lo que había a principio de año. Eran 40 y tantos a principio de año. ¿Ya las últimas teorías eran 24 o hoy eran pocos o hoy desertaron muchos? me parece que ya en las últimas éramos pocos. Está bien. Sí, ya veníamos siendo menos. Se venían cansando. Bueno, si yo tengo un compuesto tóxico y la bacteria lo internaliza, la bacteria se muere porque está metiendo algo tóxico, algo venenoso en su interior. ¿Ok? Ahora, si la bacteria es incapaz de internalizar eso que es tóxico, no va a tener ningún problema. Si ese compuesto tóxico solamente es internalizado por LAC-Y, las bacterias que no tengan LAC-Y van a poder crecer. Por eso,
usar un compuesto tóxico me sirve para seleccionar bacterias que no tengan la permeasa. ¿Te quedó claro por qué funciona el tóxico para seleccionar una permeasa? Bien. Ahí entendí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué bacterias que tengan el gen LAC-Y normal igual van a poder crecer en presencia del tóxico? La COC puede ser, porque nunca se expresa directamente, la hipermiasa. ¿La COC no se expresaba todo el tiempo al fallar el operador? Digo, LAC-IS, que está siempre Bien. reprimido. LAC-IS es una mutación que voy a seleccionar. ¿Y una LAC-P? Y LAC-P es la otra mutación que puedo seleccionar. Son las dos mutaciones que vimos que tienen fenotipo no inducible. Entonces, aunque tenga LAC-Y normal, ese LAC-Y normal no se transcribe porque en un caso siempre está reprimido el operón porque el superrepresor se une todo el tiempo, y en el otro caso no hay expresión del operón porque no hay región promotora. ¿Ok? Estas dos mutaciones son mucho menos frecuentes que una mutación LAC-Y. ¿Por qué? Porque para que se dé una mutación LAC-IS, tiene que mutarse LAC-I, pero no tiene que perder la función, tiene que seguir siendo capaz de unirse al ADN. O sea que unas pocas mutaciones son capaces de conservar la función de LAC-I y que al mismo tiempo no reconozca al inductor. Son algunas mutaciones puntuales en la zona de interacción con la alolactosa. Entonces no son muy frecuentes. Mucho más frecuentes son mutantes LAC-Y porque cualquier mutación como una delesión, cualquier mutación que me introduzca un codón de stop temprano, una delesión, una inversión, un cambio en el marco de lectura, todas esas mutaciones me van a generar una LAC-Y no funcional y son muchas las posibilidades. Y LAC-P, que dijimos que era la otra mutación posible, es una región muy pequeña. O sea, fíjense que estamos hablando de las bases menos 10, menos 35, y solo algunas mutaciones en esas bases van a impedir que la RNA polimerasa se una. Entonces van a ser mucho más frecuentes las mutaciones LAC-Y que las mutaciones LAC-IS o LAC-P. Entonces es un buen método para seleccionar mutaciones. Entonces, LAC-Y con un tóxico. ¿Cómo puedo seleccionar mutantes LAC-Z-? Esto es un poquito rebuscado. Acá se han juntado dos personas en su momento. Una sabía mucho del metabolismo de la galactosa y la otra quería encontrar mutantes LAC-Z-. ¿Qué ocurre? ¿Qué es una mutante GALE-? Lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos operón GAL. Pero fíjense que para que la galactosa se metabolice, hacen falta estos tres genes, GALK, GALT y GALE. Y GALU. Si yo tengo una cepa que es GALE-, se me acumula UDP galactosa. Y la UDP galactosa es tóxica. Entonces, las cepas GALE- no toleran a la galactosa, porque se acumula esto que es tóxico y las mata. ¿Ok? Una cepa GALE- se muere en presencia de galactosa, porque se acumula UDP galactosa. ¿Y qué era la lactosa? Dijimos que una de las dos azúcares que tenía era la galactosa. Entonces, si yo le doy lactosa a una bacteria, que es GALE-, la lactosa va a inducir al operón LAC, la beta-galactosidasa va a degradar a la lactosa, generando megalactosa. La galactosa se va a transformar en UDP galactosa y la bacteria se va a morir. ¿Cuándo la lactosa no va a matar a una bacteria GALE-? Cuando esa lactosa no se pueda transformar en galactosa. ¿Y cuándo la lactosa no se puede transformar en galactosa? Cuando no anda la beta-galactosidasa. Entonces, si yo mutagenizo, siembro las bacterias GALE-, o sea, tomo una bacteria que ya es GALE-, la mutagenizo y la siembro en una placa con lactosa, la gran mayoría no va a poder crecer, y sí van a poder crecer las GALE-. Las GALE-, LAC-. Las LAC- pueden ser LAC-Z- o LAC-I, o LAC-P o LAC-IS.
En vez de usar lactosa, entonces, utilizo fenilbeta-D-galactósido. ¿Qué hago con esto? Que ya no requerir más no requiero más a la permeasa. Malvado iPhone. Ping. Ahí estamos. Entonces, en una placa donde tengo lactosa y la bacteria es Gale menos, no van a crecer todas aquellas que se han vuelto de alguna forma Lac menos, que no puedan transformar la lactosa en galactosa. Lo que pasa es que si no tengo permeasa, la lactosa no entra a la bacteria. Entonces no me sirve esto así como está para buscar mutantes en beta-galactosidasa. Yo quiero que esto no influya más. ¿Cómo evito que en ausencia de permeasa llegue la galactosa a la bacteria? Y tengo que buscar una forma en que la galactosa entre a la bacteria, no sea galactosa y pueda permear la membrana. ¿Y qué uso? Este fenil beta-D-galactósido que es capaz de atravesar la membrana sin la permeasa. Entonces, haya o no haya permeasa, esto va a entrar al interior de la bacteria. Entonces, ahora un LAC-Y menos no me evita que esto entre a la bacteria. Pero esto así como está, no es tóxico para la bacteria. Para que esto se vuelva tóxico en una Gale menos, esto se tiene que escindir, se tiene que cortar. ¿Y cuándo se corta esto? Cuando tengo actividad beta-galactosidasa, una laxeta. A ver, les pido 5 minutos de paz, reflexionen sobre lo que estuvimos hablando y yo ya vengo. ¿Sí? Ahí vamos.
He vuelto. Bien, ¿entienden esto que estamos haciendo de encontrar mutantes en particular, buscar dirigidamente una mutación en particular? Sí, creo que sí. Ok, entonces, las primeras dos fueron sencillas, la tercera no tanto y estas son las más complicadas. O sea, resumiendo, mutante galé no tolera la galactosa. Si se genera galactosa, la bacteria se muere. La beta-galactosiasa genera galactosa a partir de lactosa. Entonces, si no tengo actividad beta-galactosiasa, no se genera galactosa. Ahora, que no tenga actividad beta-galactosiasa puede darse, o sea, es una posibilidad. La otra posibilidad es que no tenga más permeasa, entonces la lactosa no entra a la célula. Para evitar seleccionar ese tipo de mutantes, lo que puedo hacer es utilizar un compuesto que la beta-galactosidasa lo transforme en galactosa, pero que no requiera la permeasa. Entonces, haya o no haya permeasa, ese producto entra a la bacteria. Y si entró a la bacteria, solamente la bacteria va a sobrevivir cuando no tenga la beta-galactosidasa. Por eso, este método me permite seleccionar bacterias LAC-Z-. Obviamente también van a estar las LAC-IS y las LAC-P, como hablamos antes, pero nuevamente una mutante LAC-Z- va a ser mucho más frecuente que una mutante en LAC-P o en LAC-IS. ¿De acuerdo? Y esto que está acá es cómo hago para seleccionar un superrepresor, una mutante LAC-IS. El problema con el superrepresor es que el único fenotipo que tiene se superpone con el fenotipo LAC-Z o LAC-I. Y hace un ratito habíamos hablado que las mutaciones LAC-IS son muy poco frecuentes. ¿Cómo puedo hacer para aumentar las chances de que la mutación esté en LAC-IS? Una forma es poner 2 copias del operón LAC. Si tengo 2 copias del operón LAC y se me muta LAC-Z en una copia, hay muy baja chance de que también se mute LAC-Z en la otra copia. Porque acuérdense que las probabilidades de un evento son el producto de las probabilidades independientes. O sea, si yo tengo una chance de 10 a la menos 5 de que LAC-Z se haya mutado, la chance de que se muten los 2 LAC-Z es 10 a la menos 10. O sea, 1 en 100 millones. ¡Auchi! 1 en 100 millones. Entonces, si tengo 2 copias del operón LAC, las chances de encontrar una cepa LAC-Z- son bajísimas. Entonces, es mucho más fácil que se haya mutado LAC-I y se haya vuelto superrepresor. ¿Por qué? Porque este superrepresor va a afectar a las 2 copias del operón LAC, porque actúa a distancia. Entonces, una sola mutación ya me genera el fenotipo LAC-, y esto lo complemento con lo que vimos antes. O sea, tengo una cepa Gale- que tiene 2 copias del operón LAC y le suministro lactosa. La lactosa va a entrar, la beta-galactosidasa la va a transformar en galactosa, se va a acumular UDP-galactosa y la bacteria se va a morir. ¿Cuándo no se va a morir? Cuando esas 2 copias del operón LAC no estén transcribiendo. Y para que eso ocurra, la forma más sencilla es generando un superrepresor. Entonces, por eso este es un método que incrementa mucho las chances de encontrar un superrepresor. Cada vez que obtengo una de estas mutaciones que estoy buscando, la tengo que confirmar por complementación o pasándola a otra bacteria y verificando el fenotipo. ¿Les quedó la mutación LAC-IS? ¿Cómo hacer para seleccionarla? El truco: aumento la chance poniendo 2 copias del operón LAC. Esta parte ya la vimos, que hay más de un operador. Y nos queda una parte más del operón LAC, que la vamos a ver más o menos rápido, porque parte ya la vieron en fisiología bacteriana, que es el crecimiento diáuxico. O sea, cuando tengo 2 fuentes de carbono, glucosa y lactosa, se ve que las bacterias crecen primero consumiendo la glucosa, luego hay un tiempo de adaptación y luego consumen la lactosa. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo de adaptación? Se induce el operón LAC. Entonces, este tiempo es el que le toma a la bacteria cambiar de metabolismo, en el cual degradan glucosa
a pasar un metabolismo en el que degradan lactosa. Quiere decir que, habiendo dos azúcares, la bacteria elige uno antes que el otro. Y eso es la represión por catabolito. La glucosa indirectamente reprime la transcripción de un montón de genes que tienen que ver con el catabolismo de otros azúcares menos importantes. Y la lactosa está entre ellos. ¿Cómo funciona la represión por catabolito? Esto lo vieron ya, así que no nos vamos a meter con todo el sistema PTS y la fosforilación, pero lo que es importante que les quede es que se termina activando la adelinato ciclasa que genera AMP cíclico. O sea, cuando tengo glucosa no hay AMP cíclico. Y cuando no tengo glucosa, no hay un azúcar PTS de este tipo, sí tengo altas cantidades de AMP cíclico. Y el AMP cíclico se une, es el coactivador de la proteína CAP, también llamada CRP. Entonces, ¿qué hace la proteína CAP? Se une a una región que está arriba del promotor y ayuda a reclutar a la ARN polimerasa. O sea, el operón LAC no tiene una secuencia -35 muy eficiente. Para que la RNA polimerasa pueda transcribir el operón LAC, requiere que la proteína CAP se una a esta secuencia, reclute a la RNA polimerasa y la RNA polimerasa puede transcribir. Para que CAP tenga la conformación adecuada para unirse al ADN, necesita de este coactivador que es el AMP cíclico. Así como la lactosa se une a LAC-I, le cambia la conformación e impide que se una al ADN, acá el AMP cíclico hace lo opuesto. Se une a la proteína CAP, le cambia la conformación permitiendo que se una al ADN. Es por eso que cuando yo tengo glucosa, vimos que no hay AMP cíclico. Como no tengo AMP cíclico, la proteína CAP no se une. Como la proteína CAP no se une, la RNA polimerasa no se puede unir a la región promotora, y como la RNA polimerasa no se puede unir a la región promotora, no hay transcripción. Entonces, en los casos en que tengo glucosa, que son el B y el C, como tengo glucosa, no tengo AMP cíclico. Como no tengo AMP cíclico, la proteína CAP no se une, y como no se une, no hay transcripción. Entonces, en presencia de glucosa, hay represión por catabolito y no hay transcripción. En ausencia de glucosa, tengo dos situaciones posibles: que haya o que no haya lactosa. Si no tengo glucosa y no tengo lactosa, no va a haber transcripción. Al no tener glucosa, hay AMP cíclico. Al haber AMP cíclico, la proteína CAP se une. La proteína CAP se une, pero no puede avanzar porque LAC-I está unido al operador en ausencia de lactosa. En cambio, en presencia de lactosa, LAC-I interacciona con la alolactosa, cambia su conformación, no ocupa más la región operadora y el operón LAC se transcribe. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 casos donde, o sea, las 4 combinaciones posibles de presencia y ausencia de glucosa y lactosa. Solamente va a haber transcripción y no represión en el último caso, en el primer caso, digo, donde hay lactosa y no hay glucosa. ¿Bien? ¿Les quedó claro lo que es la represión por catabolito? Esto no ocurre solo con el operón LAC, sino que ocurre con un montón de operones. El operón de la maltosa, el operón de la arabinosa, que vamos a ver la clase que viene, también está regulado por catabolito. O sea, son todos operones que, el de la silosa, el de la fructosa, son todos operones que para transcribirse necesitan de la proteína CAP, también llamada CRE. CRE quiere decir Catabolite Responsive Protein,
Y CAP quiere decir catabolite, la A no me acuerdo qué es, y la P es de protein. Catabolite activated protein, porque es un activador transcripcional. Bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer para seleccionar mutantes en represión por catabolito? Hay dos genes que tienen que ver con la represión por catabolito. Uno es el que codifica para la proteína CAP y el otro es el que codifica para la enzima que se encarga de hacer el AMP cíclico, que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa cicla el grupo fosfato de la AMP y genera AMP cíclico. Entonces, acá están es lo que acabamos de comentar, la adenilato ciclasa está codificada en CIA y CRP codificada en la proteína CAP o CRP. Entonces, estos son todos ejemplos de operones regulados por catabolito y que si tengo mutantes en CIA o en CRP no van a funcionar. Operones sensibles a catabolito. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta que tengo mutado CIA o CRP? Y, por ejemplo, no van a activar nunca el operón LAC, o sea que el fenotipo va a ser LAC-. Pero ese fenotipo LAC- ya vimos que me lo pueden dar 4 mutaciones distintas. LAC-IS, LAC-P, LAC-Z o LAC-Y. Entonces, va a ser más fácil encontrar una mutante en cualquiera de esas 4 que en CIA o en CRP. Pero ¿qué pasa si yo me fijo que al mismo tiempo no esté usando 2 o 3 azúcares? Ya las chances de que estén mutadas la ruta de la arabinosa, la ruta de la maltosa y la ruta de la lactosa son muy, muy bajas. Es más fácil que se mute CIA o CRP que se muten 3 genes, 2 o 3 genes distintos en distintas rutas. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si una bacteria no está fermentando varios genes al mismo tiempo? Y analizando el pH del medio en el que está. Cuando las bacterias fermentan, acidifican. Entonces, yo pongo una placa, tomo una placa a la que le agrego un indicador de pH y le agrego varias fuentes de carbono, por ejemplo, maltosa, arabinosa y lactosa. La gran mayoría de las cepas van a acidificar y van a hacer virar el indicador de pH que le puse. Aquellas que sean incapaces de metabolizar todos los azúcares al mismo tiempo, pero puedan crecer, seguramente van a ser mutantes en CIA o en CRP. Le tengo que dar una fuente de carbono. Esa fuente de carbono que le tengo que dar no tiene que estar regulada por catabolito, porque si no le doy ninguna fuente de carbono no regulada por catabolito, las mutantes que busco nunca van a poder crecer porque no van a poder metabolizar ni la fuente de carbono que le estoy poniendo. Entonces, ¿qué fuente de carbono le puedo dar? Y le puedo dar aminoácidos, le puedo dar bases púricas, pirimidínicas, porque todas esas fuentes de carbono, cuando se metabolizan, no acidifican el medio, generalmente lo alcalinizan. Entonces, si tengo una mutante en CIA o en CRP, no va a poder catabolizar ninguna de esas azúcares que hay en el medio y no va a acidificar, y por el color entonces me doy cuenta de que aislé las mutantes que estoy buscando. ¿Alguna duda de lo que es represión por catabolito? Fíjense que es el fenómeno distinto al que veníamos viendo antes de represión. Acá es un activador transcripcional. En la represión transcripcional, en ausencia del regulador, del represor, hay expresión constitutiva. En un activador transcripcional, en ausencia del activador, no hay expresión, es no inducible el fenotipo. O sea que tienen fenotipos opuestos los represores que los activadores transcripcionales. La mayoría de los activadores también requieren una señal, en este caso es el AMP cíclico, que actúa como un coactivador. Bueno, y acá hay 3 ejemplos de distintas mutantes en la región promotora del operón LAC. Hay mutantes que no reconocen a la proteína CAP. Entonces, como la proteína CAP no se puede unir eficientemente, no hay transcripción buena del operón LAC. Aunque no tenga glucosa,
no hay transcripción porque la proteína CAP es incapaz de unirse a esta región y reclutar a la RNA polimerasa para que transcriba. Entonces, esta es una típica mutante LACP, donde la región promotora está mutada y no hay transcripción. Entonces, tiene muy baja expresión, aun cuando no haya glucosa. Si tengo mutada la región menos 35, ¿qué ocurre? La RNA polimerasa ya no se une bien. No se une bien, pero como CAP se puede unir, recluta la RNA polimerasa y hay transcripción. No tan buena como habitualmente, pero hay. Entonces la expresión cae, pero sí responde a glucosa, porque si CAP no se une, no hay unión de la proteína de la RNA polimerasa y la transcripción es muy baja. Entonces, baja expresión porque tengo una región menos 35 poco adecuada, pero es aún menor si hay glucosa porque la proteína CAP no se une y no hay transcripción. Y este último tipo de mutación es una mutación en la cual la región menos 10 se vuelve muy buena, muy consenso para la RNA polimerasa. Acuérdense lo que era la Tata Box TA-TA. Bueno, justamente esta mutación consiste en generar un TA-TA consenso. Esta mutación se llama V5 y ¿qué causa? Que ahora la RNA polimerasa se puede unir muy bien independientemente de que haya o no haya proteína CAP unida a MP cíclico en esta región. Entonces, estas mutantes tienen alta expresión porque la RNA polimerasa se puede unir siempre, aún en ausencia de glucosa, aún en presencia de glucosa. Porque a pesar de que haya glucosa y la proteína CAP se pueda unir, a pesar de que haya glucosa y la proteína CAP no se pueda unir, la RNA polimerasa sola reconoce la región menos 35 y menos 10 en forma eficiente y transcribe. Y esta mutación es muy práctica porque cuando uno quiere tener un promotor que responda a los niveles de IPTG o de lactosa, porque esto que estamos hablando acá es siempre asumiendo que no tengo lactosa. Si tengo lactosa, en todos los casos va a haber represión porque la proteína LACI va a estar compitiendo con la RNA polimerasa en el sitio operador. Entonces, si yo tengo una cepa que tiene la mutación V5, un plásmido que tiene la mutación V5 y pongo cualquier gen corriente abajo, haya o no haya glucosa, si no tengo lactosa, ese gen se va a transcribir. Entonces, varios plásmidos de expresión utilizan esta mutación para permitir regulación por lactosa y poder crecer en un medio donde haya glucosa o cualquier otro azúcar que esté regulado por catabolito. Y hasta acá llegamos a la primera clase. Yo fui bastante lento y repitiendo todo, pero aún así calculo que les van a quedar bastantes dudas. Las cosas que tienen que llevarse de esta clase es entender el concepto de dominante recesivo cis-trans, que ya estuvimos hablando, fenotipos inducibles, no inducibles y constitutivos. Entender el modelo de Operon, que son varios genes que están bajo un mismo promotor y se transcriben en conjunto y que suelen estar regulados. Y lo que es la represión por catabolito. La importancia de la denilato ciclasa y la proteína CRP. Y cómo hacer para seleccionar mutaciones en distintos genes que ustedes quieran. Lo que vimos acá fueron distintos ejemplos de qué ocurre si es un regulador, qué ocurre si es una proteína, un superrepresor, etcétera. Que varias de estas cosas las vamos a ir repasando cuando veamos los siguientes operones. Pero bueno, lo que está acá es lo que vamos a ver a partir del viernes. Si les queda algo de hoy, me preguntan. Sí, si no, ya estamos. Perdí a 6 en el camino. 7. Bueno, profe, gracias. Yo creo que no tengo ninguna duda. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el Gracias. viernes.
Chao. Hasta viernes. Chau, Chao, profe. Adiós. Chao.